Hola, bienvenidos a Semanario Judicial, resumen semanal de noticias del Poder Judicial de la Federación. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le daremos cuenta de las resoluciones más relevantes de la semana dictadas por la Suprema Corte en Pleno y Salas, así como sentencias destacadas de distintos órganos jurisdiccionales, federales y de las distintas salas del Tribunal Electoral. Damos la bienvenida a mi compañera Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. El Pleno de la Corte determinó que el INAI puede sesionar con 4 integrantes hasta que el Senado subsane la omisión en que ha incurrido. Son inconstitucionales los requisitos que condicionan el acceso a una pensión por viudez a tener 6 meses de casado o tener hijos, determinó la segunda sala. Aumentan los ataques contra los poderes judiciales en el mundo con el fin de obtener rentabilidad política, aseguró el ministro Alberto Pérez Dayán. Sin la participación de las mujeres, la democracia no podrá consolidarse, aseguró la ministra Yasmín Esquivel Moza. El Pleno de la Corte resolvió la controversia que presentó el INAI en contra del Senado ante la omisión de designar a diversos comisionados. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte ordenó al Senado que, en este periodo de sesiones, cumpla con la designación de personas comisionadas del INAI. Esto al resolver una controversia en la que la Corte determinó que había una omisión del Senado en realizar los nombramientos, pues es su obligación constitucional llevar a cabo esas designaciones. Esa omisión existe y esa omisión implica afectar derechos humanos. La omisión ha generado una vulneración en el diseño constitucional del INAI y ha paralizado, además, el ejercicio de sus facultades, por lo que se ha vulnerado su ámbito competencial en el grado más intenso. Estamos hablando, como bien lo expuso a detalle el proyecto, de meses o más de un año de no ejercicio de la atribución. La lógica de la Constitución es contar con instituciones sólidas y adecuadamente integradas para ejercer las funciones que se le encomienda. Quienes votaron porque no había omisión del Senado argumentaron que no hay periodo determinado en ley para realizar los nombramientos. La ausencia de un plazo determinado para llevar a cabo la designación no puede ser colmada por este alto tribunal a partir de analogías e interpretaciones, especialmente si se tiene como objetivo calificar la actuación de un órgano perteneciente a otro poder. Otro de los efectos de la resolución es que el INAI podrá sesionar con menos de 5 integrantes, que es el quórum legal mínimo para hacerlo. En sus votaciones operará la mayoría simple y los empates se resolverán con voto de calidad de quien preside el pleno del instituto. Todo esto hasta en tanto se den los 3 nombramientos faltantes y se logre la integración de 7 personas para que el INAI funcione como lo establece la Constitución. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Esta semana, el Pleno de la Corte también invalidó que en municipios de Chihuahua se dispusiera como infracción administrativa expresarse con groserías, señas o gestos obscenos en lugares públicos, así como insultar a cualquier persona o a policías. También invalidó disposiciones que sancionaban con multa de entre 260 y 610 pesos por participar en juegos en vía pública, siempre que afecten el libre tránsito de personas o vehículos. Resultan inconstitucionales en tanto que se trata de normas cuya redacción evidencia un amplio margen de apreciación para que la autoridad determine de manera discrecional qué tipo de actos causan ofensa. No se precisa con claridad qué tipo de juegos actualizarían la infracción administrativa.
También invalidó que se establecieran multas a operadores de servicio de transporte público que permitieran el acceso a personas en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna droga, así como que se establecieran multas por dormir en la calle bajo el influjo del alcohol o de alguna droga. El jueves, el Pleno invalidó que leyes de ingresos de municipios de Oaxaca contemplaran la imposición de multas por no portar cubrebocas en la vía pública y en el transporte público cuando hubiera enfermedades de riesgo para la salud de la población y en tiempos de pandemia. Los preceptos impugnados resultan violatorios del principio de seguridad jurídica, pues la infracción no se relaciona ni condiciona a la declaratoria previa por la autoridad sanitaria competente federal o local del uso obligatorio de cubrebocas, de modo que se deja a la apreciación de la autoridad municipal determinar en qué casos y cuándo se requiere portar dicho cubrebocas. También invalidó de esas leyes las disposiciones que contemplaban multas contra quienes organizaran o participaran en juegos, deportes o celebraciones en lugares públicos y que causaran molestias o pusieran en peligro a vecinos o conductores de vehículos. La Suprema Corte publicó el oficio por medio del cual la ministra presidenta de la Suprema Corte notifica a la presidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lilia Herrera, las ternas de candidatos que el Tribunal Pleno propone para la designación de una magistrada y de un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ello con el fin de que el Senado de la República esté en aptitud de realizar las designaciones correspondientes. El oficio con las ternas está acompañado con los documentos que presentó cada uno de los aspirantes a ocupar las 2 plazas que quedarán vacantes a partir del 1 de noviembre de 2023. La segunda sala resolvió asuntos en materia de pensión por viudez, derecho a la vivienda y régimen fiscal simplificado. La segunda sala de la Corte amparó a la concubina de un jubilado de Pemex para que se le otorguen las prestaciones del seguro de vida y pensión post-mortem. Esto pese a que el trabajador que se había separado de su esposa nunca se divorció. Si bien el contrato colectivo establece que el 50% de las prestaciones post-mortem corresponde a la cónyuge e hijos y el resto son de libre designación, en una perspectiva entendida de protección de la familia, los derechos de quienes integran una familia de hecho son reconocidos en igualdad de condiciones de los que viven en matrimonio. En otro asunto, la sala determinó que el IMSS no puede exigir a un viudo o una viuda demostrar que tuvo hijos con el trabajador afiliado, ni tampoco haber contraído matrimonio al menos 6 meses antes de que éste falleciera para otorgarle la pensión por viudez. Destacó que son inválidas estas obligaciones en la Ley del Seguro Social, pues el derecho a recibir una pensión por viudez surge cuando fallece la persona trabajadora o pensionada con la finalidad de proteger a su familia. En otro caso, la segunda sala determinó que, con motivo de la desocupación del domicilio fiscal sin dar aviso, la autoridad no tiene que acudir 3 veces consecutivas dentro de un año para poder suspender el plazo de prescripción del crédito fiscal, como sí sucede cuando la autoridad determina que el abandono del domicilio constituye un delito. También resolvió que los poderes legislativos locales, en ejercicio de su libertad configurativa, pueden determinar qué modelo implementarán para garantizar el derecho a la vivienda de sus trabajadores, lo cual puede realizar a través de un fondo estatal para la vivienda administrado por un ente local, por medio de la firma de convenios con las instituciones federales o bien proporcionar directamente las viviendas para que sean pagadas por los trabajadores o por los medios que consideren convenientes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La primera sala de la Corte estableció que las organizaciones de la sociedad civil, cuyo fin es proteger los derechos humanos de las personas migrantes, cuentan con interés legítimo para reclamar a través del juicio de amparo los actos o las omisiones que afecten los derechos de dicho sector, pues de concederse la suspensión podrían resultar beneficiados, pues la sociedad civil tiene el deber de incidir en el ejercicio efectivo del interés superior de la infancia y en el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres, así como participar en los procesos de transformación para revertir las estructuras políticas y sociales que históricamente han afectado a las personas migrantes como grupo vulnerable. Con la representación de la ministra presidenta Norma Lucía Piña, el ministro Alberto Pérez Dayán habló ante juristas iberoamericanos de las presiones que enfrenta el Poder Judicial en México. El ministro Alberto Pérez Dayán lamentó los crecientes ataques contra los poderes judiciales con el objetivo de obtener rentabilidad política.
y aseguró que todo embate a la independencia judicial es una afrenta al Estado de Derecho. Somos un suculento platillo de rentabilidad política para el populismo frente al electorado. Una de las formas más intimidatorias que empieza a suceder es precisamente la amenaza del recorte presupuestal. En cuanto más incómodos resultamos, más atacados somos. Frecuentemente se le atribuye al órgano jurisdiccional el fracaso integral de las políticas públicas. Nada más falso que ello. Al participar en el 5º Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y Cortes Supremas, el ministro Pérez Dayán destacó que hay una preocupación generalizada entre poderes judiciales a nivel mundial y órganos internacionales por los atentados contra la independencia judicial, incluyendo las ya muy conocidas campañas de desinformación, de propagación de falsedades absurdas e irracionales sobre la actuación del Poder Judicial y de sus integrantes, todo con la finalidad de restarle legitimidad, fuerza y credibilidad a nuestras Cortes. Estamos seguros, por lo menos en la Judicatura Mexicana, que nuestro compromiso es con la Constitución y el pueblo a la cual representa. Indicó que el debate público sobre las decisiones judiciales es importante para abonar al diálogo democrático, entendida la democracia como la posibilidad de elegir a quien gobierna y vigilar que esa persona cumpla con su mandato correctamente. Con información e imagen de Francina Islas, para el canal del Poder Judicial de la Federación. Vamos a una pausa, pero continuamos con más información en Semanario Judicial. Al regresar, jueza de distrito ampara a un hombre con discapacidad mental en situación de calle para que reciba pensión del bienestar. Continuamos con la información. En conferencia magistral, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat abordó el tema del federalismo judicial. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat se pronunció por entender al federalismo como una herramienta para resolver problemas públicos. Seguimos tendiendo a homologar al país. El federalismo es el cemento que lo une, pero es a partir de reconocer las diferencias y de permitir que la metodología del federalismo contribuya a solucionar los problemas específicos de cada ciudad, de cada entidad, según sus particularidades. En conferencia magistral dentro del Congreso Nacional Federalismo Judicial 2023 en la Escuela Judicial del Estado de México, la ministra Ríos Farjat destacó que la visión federal es fundamental también para generar equilibrios. Desdibujar el federalismo me parece que va más allá de buscar una homologación, porque está generando lo que considero efectos perversos, como impedir a los estados que mantengan o la posibilidad de mantener al día su regulación procesal. Llamó a estudiantes a analizar las sentencias, así como la labor de la Corte y de tribunales para fomentar la justicia abierta, lo que contribuirá a mejorar los procesos de impartición de justicia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.
La jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga amparó a un hombre con discapacidad mental moderada que vive en situación de calle para que la Secretaría del Bienestar le otorgue el apoyo económico del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Dicho beneficio le fue negado por presentar un comprobante de domicilio inconsistente, por lo que la titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia administrativa de la capital del país, con base en la Convención de las Personas con Discapacidad y la Constitución, ordenó realizar ajustes razonables con el fin de eliminar las barreras que le impiden acceder a dicho beneficio. Y en el marco del encuentro Juzgar con Perspectiva de Género, especialistas coincidieron en que las personas juzgadoras enfrentan el reto de erradicar patrones que reproducen la violencia. Al advertir que aún persisten retos para abatir la violencia política de género, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, aseguró que no se puede concebir una auténtica democracia sin la participación política de las mujeres. En el marco del encuentro internacional Juzgar con Perspectiva de Género organizado por el Tribunal Electoral, destacó que las personas juzgadoras tienen el reto de aplicar la ley para transformar los patrones que reproducen la violencia, pero sobre todo erradicarlos. De lo contrario, su labor es aún inacabada. No podemos concebir una auténtica democracia sin la participación política de la mujer en condiciones de igualdad, sin su representación efectiva en los órganos de poder, sin su presencia activa en todas las instituciones de nuestro país, por una justicia con perspectiva de género para una sociedad en igualdad y en respeto a la mujer. Esa es la meta. En su participación, la consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya, aseguró que no es a través de cuotas de género como se alcanzará la igualdad sustantiva. En el Poder Judicial, les comento, tratamos con realidades. Sabemos del relegamiento cultural que existe, que está vigente en la sociedad y que a veces pretende disfrazarse con cuotas de género. Nuestra tarea es impartir justicia con perspectiva de género. La magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, recordó que el Tribunal Electoral anuló ya 2 elecciones municipales por violencia política de género en contra de candidatas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. En la UNAM se abordaron algunos criterios que se han emitido en materia de trata de personas y el número de asuntos procesados en los últimos años. Se cumplieron 11 años de la Ley General para prevenir y sancionar el delito de trata de personas en México y su implementación aún no está completa. Ello impacta en la impartición de justicia, pues existen muy pocas sentencias en materia de trata de personas en el ámbito federal, señaló Nelly Montealegre, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte. En 2016 todavía me preguntaban cuántos casos de órganos tienen, cuántos casos de tráfico de órganos. Y sí había como 10 carpetas, pero ninguna concretó. Al impartir una conferencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que hay al menos 2 sentencias de tribunales de Estados Unidos en materia de trata de personas con efectos en nuestro país que no han sido atendidas. En los casos, mujeres mexicanas que fueron llevadas a ese país con fines de trata adquirieron bienes en Tlaxcala y el Departamento de Justicia está pidiendo la venta de las casas como medida de reparación del daño. Que tenemos un tratado de asistencia penal, de asistencia jurídica penal, en materia penal. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como Estado? Ellos dicen, perfecto, yo sigo corriendo esto, corre intereses y pues ahí cuando puedan vender las casas me pagan, porque son mis dólares lo que se llevaron de aquí. Efectivamente son dólares de allá, pero son las víctimas de aquí. Ante ello dijo, es necesario que México fije criterios más claros sobre la política transnacional que va a adoptar en la materia y celebró que la Suprema Corte elabore un protocolo para juzgar en materia de trata de personas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. El 11º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que las declaraciones, manifestaciones o comentarios de un servidor público en ejercicio de sus funciones a través de redes sociales o medios de comunicación que impliquen una denuncia que pueda afectar el derecho al honor o a la presunción de inocencia son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que modifican la opinión que se tiene del afectado. Pues este tipo de manifestaciones en forma de acusación, imputación o burla, que tienen como fin exhibir a otra persona, o bien cuando implican una denuncia,
provocan el equivalente a un juicio sumario en el que se imputa, procesa y condena en un instante a una persona. El consejero Sergio Javier Molina aseguró que el principal compromiso del Poder Judicial es con la justicia social. El consejero de la Judicatura Federal, Sergio Javier Molina Martínez, aseguró que los jueces federales resuelven con independencia y autonomía los asuntos de derecho laboral y con sus sentencias buscan convertirse en factores del cambio social. Al participar en el Foro Nacional de Conciliación Nacional, indicó que las y los juzgadores conducen su actuación libres de presiones externas e internas y actúan con compromiso social, que es la base que sostiene al Poder Judicial Federal como elemento de un Estado social y democrático de derecho. Afirmó que la protección de los derechos sociales es un compromiso del Poder Judicial Federal, entre los que se encuentran la salud, la educación, la vivienda y los de índole laboral. En este último rubro, indicó que, con sus sentencias, las y los jueces buscan materializar el trabajo digno y decente. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en la edición digital del Semanario Judicial de la Federación se publicaron 72 criterios de distintos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. De la Suprema Corte se publican 17 criterios, 10 de la primera sala y 7 de la segunda. De la primera sala destacan criterios de competencia de tribunales colegiados en materia penal, defraudación fiscal equiparada, demandas de amparo presentadas a través de medios electrónicos, derecho a recibir alimentos retroactivos, derecho al deporte de las personas con discapacidad, reapertura de la investigación en el proceso penal acusatorio y recurso de reclamación contra la admisión a trámite del amparo. De la segunda sala se publican 7 criterios sobre compensación subsidiaria para las víctimas del delito, conflictos laborales en organismos descentralizados federales, protección al ahorro bancario y regulación asimétrica en ventas de primera mano de hidrocarburos. En cuanto a plenos regionales, se publicaron 13 jurisprudencias y 2 tesis aisladas sobre ejecución de laudos, estímulo fiscal y excepciones al principio de definitividad, entre otros temas, mientras que de tribunales colegiados se publicaron 40 tesis aisladas. Hacemos una pausa, pero continuamos en Semanario Judicial. Más adelante, el Tribunal Electoral revoca acuerdo del INE que establecía que el 3 de noviembre iniciarían las precampañas. En su sesión de esta semana, el Tribunal Electoral resolvió más de 35 medios de impugnación, entre ellos uno relacionado con el proceso electoral federal de 2024. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del Consejo General del INE en el que había establecido, entre otras cosas, el inicio de precampañas de las elecciones federales para el próximo 5 de noviembre. Por mayoría de votos, los magistrados determinaron que la ley electoral señala que las precampañas para presidente de la República, senadores y diputados federales deben iniciar la tercera semana de noviembre. Señalaron que el INE tiene facultades para cambiar plazos, pero solo en casos excepcionales y plenamente justificados. Desde mi punto de vista, la anticipación de los plazos sí trascienden los derechos, prerrogativas y obligaciones de los partidos políticos y la ciudadanía.
incidir mediante una modificación de autoridad en los parámetros legales debe justificarse. Me parece que es pertinente el sentido de revocar de manera total este acuerdo impugnado para que puedan llevar a cabo el ejercicio ponderando todos los efectos que implica el hecho de revocar la fecha de inicio de las precampañas establecida para el 5 de noviembre y que se ajuste a lo que establece la ley, que debería iniciar la tercera semana de noviembre. La Sala Superior también dejó sin efecto la fecha de conclusión de las precampañas federales que el INE había establecido en otro acuerdo para el 3 de enero de 2024. El inicio de las precampañas federales debe ser dentro de la tercera semana de noviembre de 2023, es decir, entre el 20 y 26 de noviembre. Segundo, el nuevo acuerdo emitido deberá considerar que la duración de las precampañas no puede ser mayor de 60 días. En otro asunto, la Sala Superior determinó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena no incurrió en omisión al retrasar unos días la admisión de la demanda que promovió Marcelo Ebrard Casaubon con el fin de solicitar la nulidad y posterior reposición del proceso interno de elección del coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Ordenó a dicha comisión continuar con el trámite de la queja y resolverla ajustándose a los plazos previstos en la normatividad interna. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. En otra información, se estima que en México hay casi 112,000 casos de personas desaparecidas en los que existe una inadecuada investigación, por lo que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU expresó su preocupación. Llamó al país a garantizar la transparencia de la metodología para actualizar el Registro Nacional de Desaparecidos y la confiabilidad de los datos, y pidió que el proceso sea coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda. Y esta semana será de estrenos en el canal del Poder Judicial de la Federación, pues a partir del lunes y hasta el jueves le tendremos una nueva barra de opinión con temas relacionados con la impartición de justicia en horario estelar, es decir, a las 9 de la noche. Iniciamos el lunes con la justicia, asignatura pendiente en donde se abordará el tema de la Constitución mexicana y el cumplimiento del orden jurídico. El martes, en Justicia Abierta, se analizará el tema de la violencia política de género, juzgar con perspectiva de género. Y el jueves, en Ya lo dijo la Corte, se abordarán criterios del máximo tribunal en materia de disputas sindicales en el nuevo derecho laboral. Posteriormente, a los programas de opinión, le tendremos cápsulas sobre las precursoras de la Suprema Corte, en las que se dará cuenta de las trayectorias de María Cristina Salmorán de Tamayo, Liviera Ayala Manso, Gloria León Orantes y Fausta Moreno Flores. No se pierda los estrenos de la semana. Así llegamos al final de este espacio de noticias. Antes de despedirnos, lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes no se pierda la sesión del Pleno de Ministros. En esta ocasión tienen previsto analizar y resolver una acción de inconstitucionalidad en la que se pide invalidar diversas disposiciones de las leyes de ingresos de municipios de Sonora. Además, tienen en lista 2 juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, recursos promovidos por el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. Agradezco el favor de su atención. Soy Laura Murillo. Muchas gracias. Hasta la próxima.